Te doy la bienvenida a un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre una herramienta esencial en el mundo de la programación y de Python llamado los entornos virtuales. Pero antes de continuar, nos gustaría agradecer tu interés en este gran proyecto de educación en programación y ciencia de datos. Si deseas apoyar este canal de YouTube económicamente, puedes hacerlo a través del super gracias. Para colaborar, simplemente haz clic en los tres punticos, selecciona el gracias y elige el valor de tu contribución. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creciendo, creando y generando contenido educativo de alta calidad. Retomando el tema de los entornos virtuales, vamos a imaginar que estamos construyendo una casa y que cada habitación representa un proyecto diferente. Vamos a ver cómo funciona. Imagina que esta casa es tu instalación global de Python. Es grande y tiene todo lo básico que necesitas para programar, pero a medida que tus proyectos se vuelven más complejos, necesitas organizar mejor tus herramientas. Por eso creamos los entornos virtuales. Cada habitación de esta casa es como si fuera un entorno virtual de Python. Tenemos la sala de estar para el desarrollo web, la cocina para el aprendizaje automático y el dormitorio, por ejemplo, para el desarrollo de juegos. Cuando creamos un nuevo proyecto, simplemente construimos una nueva habitación. Es como crear un nuevo entorno virtual de Python. Es como si decidiéramos convertir una habitación vacía en una oficina para un nuevo proyecto. Después equipamos esa habitación con muebles y herramientas necesarios para un proyecto en específico. En Python esto significaría instalar librerías y herramientas que necesitamos para nuestros proyectos dentro de nuestro entorno virtual. Y aquí está lo genial. Podemos cambiar de habitación de una forma u otra fácilmente. Si queremos trabajar en un proyecto u otro, simplemente entramos a una habitación sin tener que preocuparnos por mezclar nuestras herramientas. En resumen, los entornos virtuales son como habitaciones de esta casa. Nos permiten organizar nuestros proyectos de forma ordenada y eficiente, asegurándonos que cada uno tenga unas herramientas y unas bibliotecas adecuadas y separadas. Y ahí lo tienen. Espero que esta analogía de la casa y sus habitaciones les haya ayudado a entender mucho más fácil los entornos virtuales. Así que si no lo has terminado de entender, no te preocupes, lo vamos a hacer utilizando Anaconda. ¿Y Anaconda es la única herramienta? Por supuesto que no. Por eso, al finalizar el video te voy a explicar cómo crear un entorno cuando no tienes instalado Anaconda, aunque si estás empezando te recomiendo instalarla. Antes de comenzar con el código, quiero explicarte exactamente qué es el entorno base. El entorno base en Python es el entorno de programación que se configura cuando instalas Python en tu computadora, ya sea a través de PythonORG o de Anaconda. Y aunque dentro del entorno base podríamos ejecutar Python e instalar librerías, lo recomendado y considerado como una excelente práctica en programación es crear entornos virtuales para ejecutar nuestros proyectos a partir de la copia de esta instalación base. Imagina que vamos a crear un ambiente virtual que llamaremos ML con una versión específica de Python diferente a la que tenemos en nuestro entorno base, donde vamos a ejecutar un proyecto de Machine Learning. En este entorno, por ejemplo, podríamos instalar librerías como Scikit-learn con una versión específica para el proyecto. También podríamos crear un entorno virtual llamado Data Analysis para el análisis de datos con otra versión de Python diferente a la de la base y al de el proyecto de Machine Learning. Y finalmente podríamos crear un entorno base para programación web también con otra versión diferente de Python. Como te pudiste dar cuenta, a partir de la instalación base podemos crear múltiples entornos virtuales. Pero ¿por qué es necesario crear un entorno virtual si ya tengo mi instalación de Python en mi computadora? Crear entornos virtuales es útil porque te permite evitar conflictos entre dependencias de librerías, nos permite usar diferentes versiones de Python y mantiene el entorno base limpio y ordenado, facilitando la gestión de diversos proyectos. Si viste mi video anterior, sabrás que para empezar con Python debes conocer estos conceptos fundamentales. El primero, la instalación de Python, que lo hicimos en el video anterior paso a paso. El segundo, los entornos virtuales, de los cuales estamos hablando en este video. Y el tercero, y no menos importante, los entornos de desarrollo integrado y editores de código, de los que hablaremos en el próximo video. Si viste mi video anterior, sabrás además que cuando estás usando Anaconda y no la incluyes en el pad por cuestiones de seguridad, puedes usar el Anaconda Prompt, que es una interfaz de línea de comandos, o el Anaconda Navigator, que es una interfaz gráfica. En este video vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir hacia lo más avanzado. Lo primero que vamos a hacer es instalar un environment utilizando el Anaconda Navigator, que es la interfaz gráfica muy sencilla de manejar. Lo segundo que vamos a hacer es instalar el entorno utilizando el Anaconda Prompt. Y lo tercero que vamos a utilizar es la instalación nativa de Python que descargamos, por ejemplo, de PythonORG para crear un environment. Así que vamos allá.
lo primero que vamos a hacer es ir a Windows y abrir nuestro Anaconda Navigator. Y una vez se abre Anaconda Navigator es bastante sencillo entender este concepto. Lo primero que vemos aquí son las pestañas en donde estamos en Home y nos vamos a la segunda pestaña que se llama Environments. Una vez estamos en la pestaña Environments tenemos aquí los entornos virtuales que hemos creado. En este caso tenemos el entorno virtual que creamos en el video anterior donde instalamos Python y tenemos el entorno base. También puedes ver las librerías que están instaladas, por ejemplo, dentro del entorno base y que ya vienen instaladas por defecto. Y utilizando este Anaconda Navigator es bastante sencillo crear entornos virtuales. Si queremos crear un entorno virtual bastaría con venirnos aquí a la parte de Create, le damos clic y se nos despliega esta ventana que dice Create New Environment. Aquí vamos a crear por ejemplo un environment, en este caso el famoso ML, que era para gestionar un proyecto de Machine Learning, y dentro de las versiones le podemos dar aquí la versión que nosotros necesitemos o que consideremos que nos puede servir para instalar diversos paquetes asociados a esta versión de Python. En este caso le vamos a dar por ejemplo la versión 3.9.19. Noten aquí también que tenemos la forma de instalar dentro de ese environment una instalación de R, no lo vamos a hacer y bastaría con darle Create y automáticamente mira cómo se está creando aquí el entorno virtual ML. Y básicamente eso es todo lo que necesitas para crear un environment desde el Anaconda Navigator. Además puedes ver aquí en la parte inferior que tenemos otras herramientas que corresponden a clonar un entorno virtual, importar un entorno virtual porque también se pueden generar ficheros para importarlos posteriormente, crear una copia de ese entorno virtual y remover el entorno virtual. Una vez se crea nuestro entorno virtual podemos ver aquí los paquetes que vienen instalados dentro de nuestra versión, y para activar o desactivar un entorno virtual es bastante sencillo. Le podemos dar clic por ejemplo a este entorno virtual de curso y ven que aquí se empieza a cargar y eso significa que se está configurando ese entorno virtual y es el que podemos utilizar para abrir por ejemplo JupyterLab o algún otro intérprete de Python para poder ejecutar nuestro código libremente. Otra cosa que podemos hacer desde aquí es darle clic por ejemplo acá en este signo como si fuera play y podríamos abrir una terminal directamente desde la interfaz de comandos y te puedes dar cuenta que aquí nos aparece la palabra curso. Eso quiere decir que está activo el environment que se llama curso. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a cerrar aquí, y algo que quiero que veas es que por ejemplo si cambiamos del environment de curso al de ML se queda aquí cargando, es un poco lento realmente y esto lo podemos hacer desde el Anaconda Prom bastante rápido. Ahora vamos a verlo cómo lo hacemos. Explicar lo que acabamos de hacer desde el Anaconda Prom es bastante sencillo. Vamos a Windows y escribimos Anaconda Prom, aquí automáticamente aparece, le damos clic y se despliega nuestra ventana de comando. Vamos a agrandar un poco aquí para que sea visible y básicamente los comandos que nosotros tenemos que utilizar son bastante sencillos, están todos dentro de la documentación de Anaconda, al final se las comparto, y aquí es algo importante que ustedes noten que él siempre va a aparecer por defecto en el entorno base, es decir en el entorno base. Y para trabajar con esta interfaz de línea de comandos lo que tú tienes que hacer es tener una lista de los comandos más usados, todos están en la documentación que como ya les dije les voy a compartir al final del video, y uno de esos comandos verifica los entornos que ya tenemos instalados. Para eso vamos a escribir conda env que significa environment y vamos a escribir list, le vamos a dar enter y podemos ver que tenemos instalado el de ML que lo instalamos previamente. Nos aparece aquí la ruta en donde está instalado ese environment, nos aparece curso y nos aparece el base. El base siempre va a estar instalado en tu ruta de instalación por defecto de Anaconda. Estas rutas lo que describen es la carpeta en donde se creó el entorno virtual, es decir que cada vez que creas un entorno virtual se crea una carpeta dentro de tu ordenador. Es importante que la ruta que venga por defecto no tenga espacios ni caracteres especiales y se sigan las mismas recomendaciones que dimos en el video de la instalación de Python. Ahora lo que vamos a hacer es crear un environment, en este caso vamos a escribir conda create y acá vamos a escribir rayita rayita name y vamos a darle un nombre, por ejemplo web, le vamos a dar enter y al darle enter automáticamente se despliega la localización en donde él lo va a instalar. Nos pregunta que si queremos proceder, le damos que yes, le damos que sí y se ha generado nuestro environment. En este caso nos dice que para activarlo podemos utilizar el siguiente comando conda activate web
y para desactivarlo conda deactivate. Vamos por ejemplo a activarlo, vamos a escribir conda activate y aquí vamos a escribir el nombre del environment web y te vas a dar cuenta que va a pasar acá con el base. Entonces vamos a darle enter y te vas a dar cuenta que pasamos del base al web. Si lo queremos desactivar, simplemente vamos a darle conda deactivate, le vamos a dar enter y nuevamente volvimos al entorno base. Bastante sencillo. Vamos a limpiar la interfaz de línea de comandos con el comando cls enter y nuevamente hemos limpiado todo. Tenemos todo aquí para seguir ejecutando código y lo siguiente que vamos a hacer es crear un entorno virtual con una versión específica de Python. Para esto vamos a escribir conda create y recuerda rayita name y vamos a darle por ejemplo web 3.9, lo vamos a llamar así y le decimos que nos instale Python en la versión, aquí tiene que ser sin espacios, 3.9 por ejemplo, le damos enter, automáticamente se despliega el código en donde nos pregunta si queremos proceder a la instalación. En este caso le decimos que sí, le damos yes, le damos enter y se empieza a crear nuestro entorno virtual y nuevamente se ha finalizado la instalación. Aquí nos dice nuevamente que si queremos activar el environment le tenemos que escribir conda activate y el nombre del environment. Vamos a limpiar nuevamente la consola, vamos a escribir aquí conda y le vamos a colocar activate, en este caso activate, y le vamos a colocar aquí el nombre que es web 3.9, le damos enter. Nuevamente aquí le vamos a preguntar la versión de Python que tenemos instalada, eso escribimos Python espacio rayita version, le damos enter y automáticamente él nos dice que la versión que tiene instalada es Python 3.9.19. Si volvemos al entorno base le vamos a dar conda deactivate y nuevamente podemos ir al comando Python version, pero fíjate que esta vez estamos en el base o en el base, le damos enter y te darás cuenta que tenemos otra versión totalmente diferente de Python instalada en el base. Finalmente te quiero mostrar cómo eliminar un entorno virtual. Vamos a limpiar nuevamente la consola CLS y para eliminarlo es bastante sencillo. Vamos a escribir conda remove, en este caso vamos a escribir el nombre nuevamente rayita name, el nombre de nuestro entorno, en este caso vamos a eliminar el web 3.9 y colocamos rayita all y le damos enter. Y aquí él nos pregunta nuevamente que si queremos remover todo, le damos yes, enter, se empieza a eliminar toda la instalación con todos los paquetes que se habían creado previamente y nuevamente aquí le damos que yes, se genera ya toda la desinstalación de este paquete. Le vamos a escribir cls, limpiamos la consola y escribimos conda environment solo emb y list. Damos enter y te vas a dar cuenta que solo tenemos el entorno ml, el web, pero ya se eliminó el web 3.9 que teníamos creado previamente. Finalmente, si no tienes la instalación de Anaconda y si tienes la instalación de Python, por ejemplo por la página de Python.org, vas a hacer lo siguiente para crear tus entornos virtuales. En este caso vamos a ir aquí al explorador de Windows y vamos a escribir cmd, entramos al símbolo del sistema que viene instalado por defecto, vamos a ampliar acá un poquito y lo primero que tienes que hacer es crear un directorio en donde vas a almacenar tus entornos virtuales. En el caso de Anaconda, él por defecto siempre nos asigna una ruta. En este caso tú tienes que crear la ruta y también lo puedes guardar donde quieras. Lo primero que vamos a hacer es crear un directorio. En este caso lo vamos a crear dentro de esta ruta, ya que no contiene ni caracteres especiales ni espacios, y para esto lo podríamos hacer desde una interfaz gráfica como por ejemplo Windows o simplemente con el comando mkdir y le colocamos el nombre al directorio o a la carpeta que vamos a crear. En este caso le podemos colocar entornos, por ejemplo entornos, le damos enter, se ha creado en este caso el directorio y para acceder al directorio simplemente utilizamos el comando cd espacio entornos, aquí entornos, le damos enter y ya estamos aquí en el directorio de entornos o en la carpeta de entornos porque se ha añadido aquí a nuestra ruta. Y finalmente es bastante sencillo crear un entorno dentro de esta ruta porque lo que vamos a escribir aquí es Python, le vamos a colocar rayita m espacio una v y otra vez environment y simplemente vamos a colocar el nombre que queremos nosotros colocarle a nuestro entorno virtual. En este caso le podríamos colocar por ejemplo ml nuevamente, le damos enter y automáticamente se empieza a crear nuestro entorno virtual. En este caso ya se está creando el entorno virtual con la versión de Python que
tenemos dentro de nuestro directorio. Y finalmente se ha creado nuestro entorno virtual. A diferencia de Anaconda, aquí no nos ha dicho absolutamente nada, pero ya está creado. Así como creamos ML, podríamos haber creado otro, por ejemplo web. Le damos enter. Aquí va a tardar un poco mientras se crea el entorno virtual, pero al final nuevamente te va a salir aquí la ruta con C y eso significa que ya se ha creado el entorno virtual. Aquí finalmente, como lo ves, ya se ha creado el entorno virtual. Y por ejemplo, yo quisiera ver las carpetas en donde se han creado los entornos virtuales. Recuerda que cada vez que creas un entorno virtual se crea una copia en una carpeta de Python. Simplemente bastaría con darle aquí el comando dir, darle enter y aquí nos va a mostrar los directorios que están dentro de esa carpeta o dentro de ese folder que llamamos entornos. Y como lo ves acá, tenemos el directorio que se llama ML y el directorio que se llama web. Vamos a limpiar la consola con CLS, también nos sirve aquí. Y ahora lo que necesitamos es buscar un fichero que es active.bat, que es el fichero con el que vamos a activar el entorno correspondiente. Para hacer esto necesitamos primero entrar a la carpeta, por ejemplo vamos a darle cd espacio y vamos a entrar a la carpeta o al folder en donde tenemos nuestro entorno virtual. En este caso vamos a entrar a ML. Dentro de ML vamos a darle el comando dir para ver qué subcarpetas tenemos. Aquí tenemos una subcarpeta que se llama scripts. Vamos a entrar a esa carpeta, entonces vamos a dar cd espacio y vamos a escribir scripts respetando aquí toda la sintaxis que tiene la palabra. Le damos enter y ya dentro de la carpeta scripts nuevamente vamos a escribir aquí cls para limpiar consola, vamos a escribir dir, se nos muestra el fichero .bat que tenemos y para activarlo bastaría con escribir activate, en este caso activate.bat, le damos enter y si se fijan aquí en esta parte dice ML, eso quiere decir que hemos activado el entorno virtual llamado ML. Si limpiamos aquí nuevamente consola, aquí lo podemos ver mejor, ML, y significa que ya tenemos activado este entorno virtual. Ahora, si yo quisiera desactivar nuevamente este entorno virtual ML, pasa igual que con Conda, pero en este caso simplemente escribimos deactivate, le damos enter y ves acá que ya no está el ML entre paréntesis, eso significa que ya hemos desactivado el entorno virtual. Lo último que les quiero mostrar aquí es cómo eliminar este entorno virtual, por ejemplo ML que hemos creado, y para esto tenemos que ir devolviéndonos nuevamente hasta la carpeta entornos y para hacer esto simplemente escribimos cd dos puntos enter, nos devolvimos una carpeta hacia atrás y nuevamente escribimos cd dos puntos y nuevamente nos devolvimos otra carpeta hacia atrás. Estamos aquí en entornos y estando aquí lo único que vamos a escribir es rm de remove dir de directorio, le vamos a dar un espacio /s espacio y vamos a colocar el nombre del environment que nosotros queremos borrar, por ejemplo ml, le damos enter, nos pregunta que si estamos seguros, le damos que sí, enter y automáticamente se ha borrado este entorno. Si escribimos aquí en la carpeta nuevamente dir para ver qué ficheros tenemos dentro del directorio o qué archivos, vemos que solamente tenemos el de web y ya no aparece el de ML. Vamos a limpiar nuevamente la consola y finalmente ya hemos aprendido todo lo que tiene que ver con entornos virtuales. Hay muchas preguntas que pueden tener, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero instalar una versión de Python diferente utilizando acá el símbolo del sistema? Pues generalmente descargas la versión de Python que requieres y a partir de eso generas nuevamente tu instalación, tu copia y generas todo el entorno virtual. A diferencia de Anaconda es un poco más tedioso, digamos, pero realmente no es nada difícil. Otra pregunta que te puedes hacer es ¿qué pasa si por ejemplo yo quiero hacer un proyecto? ¿Es necesario por cada proyecto generar un entorno virtual? Realmente no es necesario. Si tienes un entorno para todos tus proyectos de Machine Learning y no te generan problemas entre dependencias de librerías, lo puedes hacer. Y bueno, si tienen alguna otra duda, no dejen dejar sus preguntas en el sistema de comentarios. Y como se los mencioné en este video, aquí tienen toda la documentación de Anaconda. Básicamente van a Google y buscan por Anaconda y colocan acá environments. Bueno, aquí me lo reconoce. Aquí environment, aquí tienen la documentación en esta primera página, aquí tienen mucha más información en donde pueden explorar pues toda la documentación que tiene esto de environments. Obviamente todo está en inglés, pero un tip que les puede servir es darle aquí clic derecho y darle aquí traducir al español, depende del navegador que estés usando, te lo traducirá o no.
Y bueno, esta es toda la documentación que pueden encontrar. Les agradezco por ver este video. Nuevamente, cualquier duda, no duden en dejarla en los comentarios y nos vemos en un próximo video.